Por tanto, jóvenes, ya eso es conciencia de cada quien. Y la conciencia, como les vuelvo a repetir, se demuestra a todo nivel del ser humano. Bueno, ahora sí vayamos con nuestros chicos. Y desearles lo mejor en el curso. Obvio, con el apoyo de quienes en esta vez nos acompañan en la docencia que ya fue precisado por el doctor Cárdenas. Pregunto nuevamente, ¿tenemos imagen? Sí, doctor, se ve la primera diapositiva. Bien. El tema específico de hoy día es el inicio del sistema digestivo. Y en esta mañana vamos a hablar de lo que es la configuración o constitución de la boca, el paladar, dientes, inclusive hasta lengua. Y aquí tienen, jóvenes, esquemáticamente el panorama general y características de todas las partes del tubo digestivo para irlas desarrollando después paulatinamente una cada uno. ¿Qué característica fundamental tiene el sistema digestivo? Se caracteriza por ser un sistema tubular abierto en su segmento inicial y también tiene apertura u orificio de término en la última porción del tubo digestivo. Boca y ano. A diferencia del sistema respiratorio que es cerrado. La primera estructura, jóvenes, es la boca. Y la boca es una cavidad, por tanto tiene paredes anterior, posterior, superior, inferior y dos laterales. ¿Tiene un contenido? Sí tiene un contenido. ¿Tiene una configuración? También tiene. Esa la revisaremos más luego. ¿Cuál es la estructura de reparo anatómico posterior de la boca? El istmo de las fauces. ¿Y qué le continúa después? Otra estructura tubular, pero ya no a la manera de cavidad, sino de tubo. Es la faringe. Y después de la faringe, que tiene como característica desde el punto de vista funcional que es mixta, tanto aire como alimentos, ¿qué viene? El esófago. Y el esófago, por la longitud que abarca diferentes porciones. Cervical, la torácica y finalmente la abdominal. Y este es el último segmento del esófago. ¿Y de ahí qué viene? Una bolsa, que es la bolsa gástrica o cámara gástrica. Tiene un orificio de entrada y un orificio de salida. Luego, ¿qué continúa el estómago? Ya continúa el intestino delgado. Y la primera porción del intestino delgado es esta que están viendo en el esquema ustedes, que se llama duodeno. ¿Por qué la denominación de duodeno? Ya lo iremos revisando progresivamente. Esta es la primera porción del intestino delgado. Después le continúan las dos siguientes porciones del intestino delgado, que es yeyuno e ilium. Yeyuno e ilium. Esta tiene reparos anatómicos característicos, mientras que esto prácticamente es un continuar de yeyuno e ilium. ¿Dónde termina el ilium? En la primera porción de conformación del intestino grueso que se llama ciego. A través de una válvula que es la válvula ileocecal. Y luego viene ya la primera porción del intestino grueso, que es el colon ascendente, porción fija al igual que el colon descendente en la longitud que tiene el colon o intestino grueso. El colon
Y después viene otra porción fija del intestino grueso, que es el colon descendente. ¿Qué le continúa al colon descendente? El sigmoides, que también es una porción móvil del intestino grueso. Todavía estamos en cavidad abdominal. Y luego el intestino grueso, o el sigmoides, perdón, termina o se continúa con el recto. Y finalmente el recto en el orificio anal. Esto ya en el piso pélvico y específicamente pegado a la región anterior del sacrocoxis. Aunado a esta estructura general del tubo digestivo, jóvenes, hay estructuras anexas. ¿Y qué estructuras anexas? Hígado, el páncreas, que no se ve acá, que no se ve porque justamente es retroperitoneal, el bazo. Y como glándulas o glándulas anexas menores están las glándulas salivales y otras glándulas. Entonces, ese es el panorama general del sistema digestivo. Ahora revisemos la primera estructura conformante del tubo digestivo, la boca. ¿Cuál es la ubicación que tiene esto que se llama cavidad bucal o simplemente boca? En la región anterior del macizo craneofacial. ¿Qué partes tiene la boca? Esto que están entre las encías del maxilar y lo mismo de la mandíbula y la parte mucosa de los labios, tanto superior como inferior, esto se llama el vestíbulo bucal. Y lo que está recién por dentro o a la manera de marco de ambos superficies alveolares, mandibular y maxilar, recién es la cavidad bucal propiamente dicho. Entonces, quienes realmente contribuyen al cierre o a la apertura del vestíbulo y la cavidad bucal, tanto son la mandíbula como el maxilar y la participación de ambos labios. Y cuando se separan ambos labios, eso se llama el orificio bucal. Entonces, si esta es la primera parte, que es el vestíbulo bucal, está remarcado, vuelvo a repetir, por la mucosa de ambos labios y la cara anterior de ambas encías, de ambas arcadas dentarias. E inferiormente por el surco gíngivo labial y hacia arriba gíngivo yugal. Y lateralmente, por supuesto, esto por los mismos surcos y por la mucosa que recubre la pared lateral de la configuración de la boca. Entonces, hasta ahí la primera parte de la configuración de lo que es boca. Ahora, la misma estructura labial entra en la conformación de lo que es la pared anterior de la cavidad bucal. ¿Y quién constituye la pared posterior? Obvio que la lengua está levantada. Lo que hay más hacia atrás, con una serie de estructuras que reciben la denominación del istmo de las fauces. Esa es la pared posterior. Y la pared inferior está conformada fundamentalmente por, algunos dicen, la lengua es el contenido. Sí es el contenido. Está conformado por, desde el punto de vista muscular, el músculo miloioideo. Y sobre de ellas hay estructuras glandulares, arterias, vasos, venas, recubierto por mucosa. La mucosa
del piso de la boca. Y como contenido de la boca se describe a la lengua y a las piezas etarias y las glándulas salivales menores. La pared superior tiene doble configuración, ósea y tejido blando. Y las paredes laterales conformadas por piel, tejido adiposo, dos músculos que es el bucinador y el macetero, y la mucosa que recubre o tapiza esta superficie de la cavidad bucal. Este es el vestíbulo bucal nuevamente, jóvenes. Y en ambas superficies vestibulares, superior e inferior, ¿qué hay? Un repliegue de tejido mucoso interpuesto entre la gingiva que recubre a la maxila y la mucosa labial. Es el frenillo labial superior y hacia abajo el frenillo salival inferior. De estos dos, el más pronunciado es el superior. Y esta es la cavidad bucal propiamente dicho, y acá ustedes también una característica fundamental en la conformación de lo que es la parte blanda de la pared superior de la cavidad bucal, que es la úvula. Entonces, esta es la cavidad bucal. Aquí están viendo específicamente la pared superior, el contenido de la cavidad bucal. Aquí están viendo las paredes laterales y en el fondo están viendo ustedes esto que estoy configurando así con el mouse, que es parte de lo que es el istmo de las fauces. ¿Cómo está conformado? Lo revisaremos en el transcurrir de la actividad, que se caracteriza, ya les adelanto, por la úvula, el pilar anterior y el pilar posterior. ¿Qué características tienen la configuración de la pared anterior de la cavidad bucal? Ya les he dicho que es a expensas de los labios. Y los labios, a su vez, ¿cómo están configurados? Lo más externo es cutánea o piel. Después hay escaso panículo adiposo, lo que estoy describiendo es para ambos labios, y después viene la configuración muscular. Ya ustedes saben que ahí están los auriculares de los labios, el semiauricular superior y el semiauricular inferior. Y después está la mucosa que tapiza a ambos labios. Y esta mucosa tiene glándulas salivales menores que reciben la denominación de las glándulas labiales. Ahora, ¿qué hay en la superficie del labio superior? Hay esto que le llaman el filtrum. Luego, externamente, la piel. Esto es diferente, bien hablemos de varón o mujer o niño. Si es varón, obvio, está la recubierta de folículos pileosos que constituyen el bigote. Y lo mismo hacia abajo que es la barba. Eso no hay en el niño ni en la mujer. Luego, este es el tubérculo, o cupido también le llaman, donde termina el filtrum. Luego está el límite de lo que es la conformación cutánea y la conformación mucosa de los labios. La comisura labial lateralmente, donde está la unión de tanto del labio superior como el inferior. Esto que es más pronunciado en el labio inferior le llaman el berbellón de los labios. Hacia arriba tienen la comisura nasolabial. Ya lo demás que les he escrito en la mucosa, ahí están los pliegues de ambos labios. Más esquemáticamente e ilustrativamente, de repente, en el esquema que tienen ahí para precisar los diferentes detalles que les he comentado,
y para que vean ustedes aquí cómo es la distribución del auricular superior y el auricular inferior. Esto, por supuesto, está en relación con músculos adyacentes, que son los músculos inferiores al labio, que contribuyen a la apertura bucal cuadrada del mentón, la borla del mentón, el triangular de los labios. Y aquí la diferencia establecida entre el labio superior del varón y la mujer. Ahora, ¿es factible que se puedan presentar patologías a este nivel? Sí, jóvenes, que son congénitas, y puede haber compromiso simplemente del labio, que es el labio leporino, o puede haber una complicación de una fisura que todavía se llama fisura palatina, que compromete tanto la estructura blanda, que se llaman labios, y la estructura ósea de la pared superior de la cavidad bucal. Y la coloración justamente así rojiza que tiene la mucosa del labio, tanto superior e inferior, es por la vasta y rica vascularización que tienen ambos, y a expensas de ramos de la arteria facial. Y el drenaje también es a través de la vena facial. Ya que estamos acá hablando de arterias y venas, yo solamente voy a mencionar así rápidamente la irrigación y el drenaje. ¿Y por qué rápidamente? Porque esto ya fue revisado en Anatomía 1. Pero eso no significa que no se les vuelva a preguntar. Entonces, hasta ahí tienen la descripción de lo que es la pared anterior de la cavidad bucal. Nos vamos posterior y superiormente. Lo que estoy remarcando es la pared superior de la cavidad bucal o techo de la cavidad bucal. Les dije hace un momento de que tiene doble configuración: ósea o paladar óseo y paladar blando. Desde el punto de vista óseo, ¿quiénes conforman el techo de la cavidad bucal, señorita delegada? Valeria, ¿me escuchó? Sí, doctor. Ya pues saque lustre a lo que ha probado de Anatomía 1. Bueno, no distraigamos el tiempo, chicos. Es el proceso palatino del maxilar que están viendo aquí. Y esto es la lámina horizontal del palatino. Obvio que hay la fusión de ambas superficies óseas en la parte medial. Paladar duro. Y el paladar blando está conformado por tejido mucoso y por músculos que hay en esta zona. Ahora, la conformación de esta porción del techo de la cavidad bucal no solamente es tejido óseo o estructura ósea. Tiene una aponeurosis especial que tapiza esta superficie ósea, y sobre de ellas hay glándulas palatinas. Y las glándulas palatinas a su vez después están recubiertas por tejido mucoso. Y este tejido mucoso tiene la particularidad de formar pliegues transversales en esa posición. Y estos pliegues son más transversales en los 2/3 anteriores en comparación al tercio posterior. O sea, cuando ya, digamos, está próximo al paladar blando, se pierde esos pliegues transversales o son mucho de menor pronunciación. Ahora, ¿por qué la presencia de estos pliegues? Porque estos pliegues, jóvenes, facilitan el proceso de la masticación. ¿Quiénes lo irían? Las arterias palatinas, que vienen por los agujeros palatinos posteriores y que se van a mastomosar por las arterias esfenopalatinas, que vienen por el canal palatino anterior. Y acá está el orificio anterior, inferior de estos canales. Nuevamente, hay lo mismo, jóvenes.
Entonces, descrita así, una de las porciones conformantes es el techo de la cavidad bucal. Paladar óseo. Y falta describir el paladar blando. ¿Y cómo es la conformación del paladar blando? Los detalles anatómicos que vemos acá, estos son los pilares. Palato gloso y palato faríngeo, o pilar anterior, pilar posterior. Y esta es la úvula, donde hay un músculo. Entonces, aquí ya estamos viendo la pared. Esto que estoy remarcando, jóvenes, ya no estoy describiendo la conformación del paladar blando, incluyendo el dorso de la lengua. Ese es el istmo de las fauces. Palato gloso, úvula y el dorso de la lengua. Esa es la conformación del istmo de las fauces. Aquí nuevamente, jóvenes, el paladar óseo ya recubierto de tejido mucoso, y no sé si logran ver ustedes, acá están los pliegues que les he comentado transversales. Pilar anterior, ya esto es paladar blando, este es el pilar posterior o palato gloso y palato faríngeo. ¿Qué músculos hay acá? Luego lo comentamos. Y en medio de los dos existe una celda. ¿Para quién? Para la tonsila palatina o simplemente la amígdala. Y esta amígdala se caracteriza por estar inserto entre estos dos pilares y hoy en las regiones laterales de lo que es la región más posterior de la cavidad bucal. Tiene una dimensión vertical de 20 a 25 milímetros, un diámetro antero-posterior de 15 a 20 y un diámetro transverso de 12 a 15. Esta es la superficie interna o la que da al lumen de la cavidad bucal, que se caracteriza por presentar criptas. Y estas criptas son justamente las que quedan como secuela de los diferentes procesos amigdalianos que puede ver en la cronología de la vida. Mientras que la cara opuesta, en esa no hay criptas. Se caracteriza por ser lisa y además está muy en estrecha relación con la arteria facial. Por eso es que cuando se trabajan las amigdalectomías se tiene que tener mucho cuidado con esta arteria. Y aquí está el paladar blando, jóvenes, que también es la pared, la región más posterior de la bóveda palatina. Se dirige detrás de anterior a postero inferior. Por eso es que en su descripción se habla de una concavidad anterior y una convexidad posterior, y su parte más inferior es la úvula, o lo que corrientemente las abuelas le llaman la campanilla. Y la fosa amigdaliana, donde está la amígdala, es la que ya les he comentado hace un momento. Entonces, este paladar blando tiene una serie de músculos, jóvenes. De esos músculos vamos a hablar en este momento. Entonces, ustedes saben de que la estructura ósea está recubierta de una aponeurosis. Y esa aponeurosis, conjuntamente con la región más posterior o borde posterior de la lámina horizontal del palatino, sirven como mecanismo de inserción para esto que es el paladar blando. Obvio, una aponeurosis especial, recubierto por mucosa. Y dentro de esta configuración hay músculos. Entonces, para poder describir y entender cómo es las inserciones y qué músculos hay en esta conformación del paladar, esta es una vista posterior por si acaso, vista posterior, tenemos que recordar cómo es la configuración ósea de la base del cráneo. Entonces, el paladar blando tiene una porción fija y una porción libre. La fija es la que se adosa a esas estructuras que les comenté hace un momento, y la porción libre es la úvula. ¿Y qué músculos hay acá inmersos entre la mucosa y esa aponeurosis? Un primer músculo, jóvenes,
es el faringoestafilino. Y este faringoestafilino, jóvenes, se inicia ¿dónde? En la aponeurosis del paladar o aponeurosis palatina y en el gancho pterigoideo. Y el gancho pterigoideo, ustedes saben que está en una, casi el gancho, en una de las láminas que constituyen las apófisis pterigoides del hueso de esfenoides. ¿Y termina dónde? En la pared lateral de la faringe. Y también en la región más posterior del cartílago tiroideo, que es un cartílago que conforma la laringe. Por esta disposición que tiene, jóvenes, lo que hace este músculo es producir una constricción de las fauces o estrechar las fauces y dilatar las trompas tubarias y elevar la faringe y descender el velo del paladar. Luego está este músculo, el palato gloso, o también llamado, o entra en la configuración de lo que es el arco anterior del istmo de las fauces. Se inicia acá, obvio, falta la aponeurosis que recubre a la aponeurosis palatina. Ahí está el arco respectivo y termina ¿dónde? En la cara o bordes laterales del dorso de la lengua. Y se va a continuar después con un músculo propio que es de la lengua, que es el músculo transverso. Y por la disposición que tiene el actuar de estos dos músculos, van a estrechar la faringe. Luego está, jóvenes, el músculo periestafilino interno, o también llamado petrosanguestafilino. Este músculo se inicia ¿dónde? En la cara inferior del temporal, cerca a lo que es el orificio carotidio y en el cartílago tubario, que es parte componente de la tuba auditiva, se dirige de lateral, medialmente e inferiormente. Y se va a mezclar con los músculos que entran con la conformación del velo del paladar. La función de este músculo es dilatar la trompa auditiva y elevar la úvula. Entonces, este es el músculo responsable, jóvenes, de que cuando hacemos un proceso de apertura de la cavidad bucal, como que se aperturase algo en relación con el oído medio. El otro músculo, jóvenes, es el tensor del velo palatino, o también llamado periestafilino externo. Y este músculo se inicia ¿dónde? Estamos hablando del paladar blando, jóvenes. ¿Se inicia ¿dónde? En la espina del esfenoides, en la parte externa de lo que es la tuba auditiva, desciende verticalmente, lateral y ligera medialmente, y después cuando llega al gancho de la apófisis pterigoides, cambia de dirección, de vertical, seguro y horizontal. Termina, obvio, en la aponeurosis del paladar blando. Y la función de este músculo, como su nombre lo dice, es tensar el velo del paladar y elevar la úvula. Y además dilata el orificio de comunicación en relación con la trompa auditiva. Este músculo está en relación con el pterigoideo medial por fuera y obvio con el gancho pterigoideo. Otro de los músculos, jóvenes, es este que están viendo ustedes acá, que es el músculo de la úvula, o también llamado palatoestafilino. ¿Se inicia ¿dónde? En la espina nasal posterior y termina en el extremo de la úvula, la parte más inferior del paladar blando.
¿Y qué hace este músculo? Acorta y eleva esto que se llama úvula. Entonces, ahí tienen la conformación de los diferentes músculos que conforman el paladar blando. El paladar duro u óseo ya fue descrito. ¿Qué hay en las paredes laterales? Tiene un límite superior, que es el surco gíngivo nasogeniano y el gíngivo labial. Lo característico de esta pared lateral es recubierta de mucosa. Por fuera de la mucosa hay dos músculos, que es el bucinador y más externamente el macetero. Luego hay panículo adiposo y finalmente la piel. Y la piel es diferente, bien niño, mujer, o varón. En el varón está recubierto de felículos piláceos, que es la barba. Y de tejido adiposo, lo característico aquí, y eso es lo que prácticamente da la forma a lo que corrientemente se llaman los cachetes o mejillas, existe un acúmulo de tejido adiposo interpuesto entre la superficie externa del bucinador y la superficie interna del macetero, una colección grasa que se llama la bola de Bichat. Y lo comparan por el accionar que tiene, como si fuese una bolsa sinovial para el trabajo de los dos músculos. Y en esta misma pared lateral, jóvenes, la mucosa se caracteriza porque a nivel del segundo molar superior está la desembocadura de una de las glándulas salivales mayores, que es la glándula parótida, y específicamente es la apertura del conducto de Steno o el conducto parotidio. Entonces, aquí para que vean ustedes el orificio en sí, pero ¿de dónde viene ese conducto en sí? Aquí está la glándula parótida, jóvenes. Aquí ha sido retirado la piel, ha sido retirado el panículo adiposo, la bola de Bichat que les he comentado, y aquí está el músculo, el macetero. El conducto de Steno, que nace de la glándula parótida en este segmento de su superficie anterior, y después se dirige horizontalmente y de atrás hacia adelante, por fuera de la superficie del macetero. Y cuando llega al borde anterior de este músculo macetero, que es un músculo, el cierre de la cavidad bucal, ¿qué hace? Cambia de dirección. Y de horizontal se vuelve vertical y de afuera hacia adentro, perforando o atravesando, si es que quieren, las fibras constitutivas del músculo bucinador y termina en la mucosa del segundo molar superior. Pared inferior o piso de la cavidad bucal. Algunos lo describen que el piso de esta cavidad bucal está conformado por el dorso de la lengua y por la mucosa sublingual. Y los músculos que predominan a este nivel es el músculo, como les dije hace un momento, el miloioideo, que a su vez constituye el diafragma de la cavidad bucal. Pero ¿qué hay? ¿Qué características tiene este piso? Que primero tiene una mucosa delgada, traslúcida. ¿Y qué hay por debajo de esta? Es la mucosa, jóvenes. Y antes de pasar a esta lámina. Ahora, esta mucosa tiene una característica especial aparte de la transparencia, que esta misma mucosa que tapiza el piso de la cavidad bucal se repliega después a la cara inferior de lo que es la lengua y forma un pliegue. Y este pliegue le llaman el frenillo sublingual. Y este frenillo sublingual tiene diferente conformación de acuerdo al individuo. Y cuando este frenillo sublingual es muy pronunciado, esto puede dificultar inclusive en el desplazamiento normal que tiene la lengua y fundamentalmente esto repercutir en lo que es la fonación. Y ya que estamos en fonación, jóvenes, la boca no solamente es para el proceso de la masticación, la boca también participa en el mecanismo de la fonación. Entonces, frenillo sublingual, que es
un repliegue de la mucosa que recubre el piso y se continúa después con la cara inferior de la lengua. Y es tan transparente que no solamente permite ver las estructuras que hay o se insinúan en el piso de la boca, sino permite también ver qué hay de estructuras anatómicas en esta cara inferior que tiene la lengua, donde ya ustedes están viendo las arterias, venas y nervios. Y esto es lo que hay en el piso de la boca, jóvenes. Músculo, miloioideo, la glándula sublingual y la glándula submaxilar. Y como toda glándula salival mayor, tan igual como hemos comentado para la parótida, tiene orificios de desembocadura. Y estos orificios de desembocadura, ¿dónde se oirán? Aquí, en el piso de la cavidad bucal. Entonces, adyacente y anteriormente a este frenillo sublingual, existe como un tubérculo, pero con orificio. Es el orificio de apertura del conducto de Wharton que viene de la glándula submaxilar. Y lateralmente también, pero ya hacia atrás, existen una serie de conductos excretores, cada especie de distribuidas como si fuesen unas carúnculas, y le llaman las carúnculas sublinguales, que son los orificios de desembocadura de la glándula sublingual. O sea, un solo conducto excretor para lo que es glándula submaxilar y varios conductos excretores para la glándula sublingual. Entonces, ahí tiene la descripción, jóvenes. Pared anterior, superior, posterior, inferior y las paredes laterales de la cavidad bucal. ¿Y qué hay de contenido en la cavidad bucal? Acá está el pliegue, por si acaso, que no se veía muy bien. Y no se veía muy bien en este esquema que les presenté, porque está traccionada la lengua hacia arriba, no está en posición anatómica. Aquí sí, la lengua está prácticamente en posición anatómica, ligeramente levantada, pero ahí están viendo, jóvenes, de la mucosa del piso de la boca. Este es el repliegue de la mucosa conformando lo que es el frenillo sublingual. Les decía que hay como contenido en la boca, la lengua. Uno. ¿Qué más habíamos dicho? Piezas dentarias. Y además, en el mismo piso de la boca están estas dos glándulas, sublingual y submaxilar. Entonces, de estas estructuras inmersas como contenido de la cavidad bucal, vamos a revisar lengua y finalmente piezas dentarias. Esta es la punta de la lengua, jóvenes. Esto es los bordes de la lengua, en este caso específicamente el labio izquierdo. Esta es la cara inferior. Y lo que viene a continuación, estos son los 2/3 anteriores o móviles de la lengua. Y hacia atrás está el tercio posterior, no tan móvil o desplazable que esta porción. Entonces, lo que falta ver acá es el tercio posterior o base de la lengua, también le llaman, y falta evidenciar mejor lo que es el dorso, así se la identifica mejor, o cara superior de la lengua. Y para eso utilizamos este esquema. Entonces, aquí específicamente estamos viendo el dorso de la lengua, estamos viendo los bordes. Pero para hacer la descripción de todo esto que se llama superficie de la lengua, contenido de la cavidad bucal, la lengua se caracteriza ¿por qué? Porque tiene un cuerpo
y tiene una raíz o base. ¿Qué otra, aparte de lo que es bordes y apex o punta de la lengua? Ahora, ¿qué otra característica tiene la lengua? Es aplanada en el sentido vertical, o si quieren de arriba hacia abajo. Entonces, por eso es que tiene una superficie aplanada. Pero no es una estructura estática. Y esta es la estructura anatómica inmersa en el contenido de la cavidad bucal, que es la que prácticamente dirige todo lo que es el mecanismo de la deglución, la fonación y qué más, jóvenes. Les doy un minuto para que alguien más me diga la otra función que tiene la lengua. Doctor, es la deglución, masticación, gusto y fonación. ¿Ya tiene respuesta, jóvenes? Voluntariamente. Doctor, sería la deglución y percibir. Un ratito, por favor. Disculpe, Valeria, creo que estabas hablando tú. Te escucho. Sí, doctor. La deglución y también el sentido de gusto. Lo que faltaba, jóvenes, aparte de lo que precisaba yo, fonación, deglución. No estoy diciendo masticación, que es otro proceso diferente. Es el gusto. Entonces, si les digo estas tres funciones, muchachos o chicas, significa que, ya les dije, que no es estática, es móvil. Por tanto, tiene músculos en su conformación. Y los músculos son pues, justamente los que permiten la movilidad. Tienen una recubierta de mucosa. Y esta mucosa es más gruesa en la región anterior en comparación con la base de la lengua. Tienen un tejido de sostén y tienen las papilas gustativas. Y a través de esas diferentes papilas gustativas es donde se perciben los diferentes sabores o el gusto en general. Ahora, si bien es cierto que la denominación específica es lengua, pero esta estructura es factible de que ocurran procesos inflamatorios o patologías de otras características, sí, jóvenes. Y cuando se habla de procesos inflamatorios, no sirve como prefijo la lengua, sino se utiliza como prefijo el término griego del cual se originó esta estructura anatómica, que es el griego glosa. Por eso es que los diferentes procesos inflamatorios se llaman glositis.
Ahora, si es una estructura móvil y tiene músculos, a los músculos tienen diferente disposición y diferente zona de inserción. Y eso hace que se llamen músculos intrínsecos o extrínsecos. Y generalmente se dice los intrínsecos son los que varían la forma de la lengua, mientras que los extrínsecos cambian la posición de la lengua, o sea, la llevan hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, etc. Ahora, en el mismo dorso de la oreja, con lo que digo, en el dorso de la lengua, lo que estamos viendo aquí, jóvenes, y ustedes están viendo que superficialmente es totalmente diferente. Los 2/3 anteriores, cuya estructura que demarca es el surco terminal, que es como una B lingual, también le llaman así, hacia adelante, que es la porción de la lengua que prácticamente está en relación con la faringe, perdón, con el paladar, se llama la porción palatina, y la que está hacia atrás, la porción faringea, o la raíz de la lengua. Ahora, esta B lingual o surco terminal, en el mismo centro donde se juntan las dos vertientes de este surco, hay un orificio, que es el agujero ciego. Y este agujero, ya en la persona adulta, obvio que es agujero, pero constituye un remanente embrionario por la migración que tuvo la glándula tiroides hacia la posición final, que hoy la conocemos donde se ubica. Y por detrás de este surco terminal hay una serie de estructuras linfoideas que ustedes lo están viendo acá, que se llama la tonsila lingual. Ahora, esta estructura linfoidea no solamente existe en esta superficie de la lengua, sino en el entorno de toda prácticamente la pared lateral y pared superior de lo que es en esta región de la cavidad bucal. Eso se le llama esto, incluyendo por supuesto la amígdala palatina. Toda esa configuración así de tejido linfoideo se llama el anillo de Waldeyer. Y por delante de este surco terminal que hay la disposición ya de las papilas gustativas más pronunciadas y de menor número, que son las papilas valladas o circunvaladas. ¿Esto está recubierto de mucosas? Sí, está recubierto de mucosas. Inclusive se dice que es una mucosa cuya sensibilidad es diferente al resto de la mucosa que tapiza la cavidad bucal, la lengua, porque tiene acá papilas gustativas. Entonces, nuevamente lo mismo, jóvenes. Aquí se ve mejor lo que es el foramen ciego. Ya les he explicado ya por qué la presencia de esto. Ahora, ¿puede haber la persistencia de este foramen ciego? Sí puede haber, que puede ser total o parcialmente. Y estos son los bordes de la lengua, jóvenes, que desde el punto de vista patológico adquieren una característica especial. ¿Por qué? Porque esta es la superficie de la lengua que está en contacto prácticamente con las diferentes piezas dentarias, tanto de la maxila como de la mandíbula. Y pueden ser asientos de lesiones iniciales de carácter benigno o no benigno. Aquí lo tienen, jóvenes, ahí para que evidencien mejor ustedes cómo es la disposición o la relación anatómica que tienen ambos bordes de la lengua. Esta es la cara inferior de la lengua, recubierta por la mucosa, y esta mucosa ya les he explicado qué características tiene.
permite ver las estructuras conformantes que fundamentalmente son nervios, venas y arterias en la cara inferior de la lengua. De toda esta estructura, ¿no es cierto? Así que se mueve, que se desplaza con esas características preliminares que hasta ahora les he comentado, y acá están viendo ustedes mejor en el frenillo sublingual y los orificios de apertura. ¿Dónde se sostienen? Significa hablar entonces de cómo es la conformación de la base donde se implanta la lengua. Por eso el esqueleto que sirve de sustento o sujeción o posición adecuada anatómica de la lengua es un esqueleto osteofibroso. Respecto al tejido fibroso, esto no se lo voy a comentar porque eso ya fue descrito, de que tiene un cuerpo, su cara anterior, posterior, astas menores, astas mayores, yoides, hueso en la región yoidea. El septum o antes, la membrana hioglosa. Esta membrana hioglosa se caracteriza por tener una longitud por medio de 1 a 1.5 de anterior a posterior. De disposición horizontal, se inserta ¿dónde? En el borde superior del cuerpo del yoides, entre las dos astas menores, como ustedes lo están viendo ahí, y después se dirige hacia atrás y se confunde ya con el tejido de la conformación de la lengua, pero en esa longitud, de 1 a 1.5 centímetros. Entonces, y hay otra disposición fibrosa, que es el septum lingual. Esta ya no tiene disposición horizontal como la membrana hioglosa, sino disposición vertical. ¿Y de dónde a dónde va? Desde la región yoides y la cara anterior de la membrana yoidea que hemos descrito, y se dirige ¿hasta dónde? Hacia la punta de la lengua. Y por la disposición que tiene la parte más superior, tiene un borde convexo, como siguiendo la configuración que tiene el paladar, esto duro. Como siguiendo, digo. Entonces, estas estructuras significan en las que se sujetan, adquieren posición anatómica la lengua. Y obvio, en estas estructuras jóvenes se va a producir las inserciones o van a tener relación los diferentes músculos que a continuación vamos a describir en estructura ósea y en estructura fibrosa, membrana hioglosa y el septum lingual. Esto solamente hasta un determinado longitud de la lengua, disposición horizontal o transversa, y esto es vertical. Longitud 1 a 1.5 y esto va desde el yoides hasta la punta de la lengua. Entonces, en esta estructura que tenemos acá, jóvenes, hay diferentes músculos. Y músculos que van a tener inserción inicial en estructura ósea, en estructura cartilaginosa, en estructura aponeurótica, y un solo músculo, jóvenes, en relación con la misma estructura de la lengua. Y el primer músculo conformante de la lengua es el miloyoideo. Perdón, disculpen, el geniogloso. Geniogloso. Y la conformación general es, acá está las apovis geni jóvenes, por si acaso son las apovis geni superiores, tienen así una disposición en abanico, superiores, horizontales y más horizontales. Y así, de manera vertical. Entonces, estas fibras más anteriores y que tienen una concavidad así, se dirigen a donde, a la punta de la lengua. La región media, a la cara inferior del cuerpo de la lengua y parte de lo que es la base de la lengua,
Y esta es la región más posterior al hueso yoides. ¿Qué hace el trabajo de este músculo? Su contracción hace que la lengua se dirija hacia adelante, obvio, cuando hay la contracción de esta porción de fibras, y lo aplane a la lengua y acorte asimismo la longitud. Y cuando digamos hay el trabajar de estas diferentes porciones, ¿qué hace? Aplana la lengua y contribuye a la conformación o la pronunciación de este surco mediano, que creo no se los parece bien. Este es el surco mediano de la lengua, jóvenes. Obvio, donde va a estar el septum lingual. El siguiente músculo es el estilo gloso. Y como el nombre lo dice, jóvenes, se inserta en la cara anterior de la apófisis estiloides que está en la base o cara inferior del hueso temporal. Y después se dirige ¿a dónde? Hacia los bordes laterales de la lengua, a la base, y se confunde también con fibras que tiene este músculo que es el gloso. ¿Qué hace este músculo? Eleva la lengua y la retrae hacia atrás por la inserción que tiene en estructura ósea. Y va a estar en relación con el músculo estiloideo. Estiloideo, que es diferente a estilo gloso. Otro músculo conformante de la lengua es el diogloso. Este tiene una disposición cuadrilátera de inferior a superior y uno dice ligeramente de posterior a anterior. Tiene doble configuración en esta disposición cuadrangular. Esto en los cuernos mayores del yoides y en el cuerpo del yoides. A lo que están en el cuerpo, algunos le llaman el basigloso, y a los que están en los cuernos, ceratogloso. Sus fibras después se dirigen hacia los bordes laterales de la lengua y traccionan la lengua hacia atrás y hacia abajo. Y este es el músculo, jóvenes, que está en relación con el nervio hipogloso, lingual y la arteria de la misma denominación, y también con la glándula submaxilar a este nivel y con el conducto de Wharton en esta porción, que es el conducto excretorio de esta glándula. Otro de los músculos, jóvenes, es el palato gloso, o también llamado pilar anterior. Entonces, esto viene de la aponeurosis faríngea, región más posterior de la estructura ósea del paladar duro. Se dirige de superior a inferior y lateralmente, y se van ¿a dónde? Fundamentalmente al dorso y bordes laterales de la lengua. Entonces se van a confundir con fibras constitutivas del estilo gloso. ¿Qué otros músculos hay, jóvenes? El glosofaringio, o faringogloso también se llama. Y este músculo se le considera como si fuese un fascículo del constrictor faríngeo superior. Se desprende esa porción de ese músculo y se dirigen al borde de la lengua. Se van a adosar a fibras del estilo gloso, a las fibras del palato gloso, y inferiormente van a estar en relación con el longitudinal inferior, que es este músculo de acá. Luego está el palato faríngeo. Este es de la región también de la aponeurosis del paladar a la región de la base de la lengua y más pegada hacia la faringe. Luego está, jóvenes, el longitudinal superior, que no se ve acá, jóvenes, pero esos se insertan hacia atrás en los cuernos menores del yoides, en el repliegue gloso epigótico, y van hacia la punta de la lengua. Y si decimos longitudinal, joven, esos son los que están en relación con el septum lingual, esa aponeurosis que hemos descrito al inicio. Y luego está este músculo, que es el longitudinal inferior, donde se inicia en
Los cuernos menores deltoides se van a unir generalmente a las fibras constitutivas del músculo estilogloso y faringuloso, y después se van a dirigir o a entremezclarse con la mucosa que tapiza la cara inferior de la lengua y llegan hasta la punta de la lengua. Y la función de este músculo es acortar la lengua y dirigir la punta hacia abajo. Ese es el trabajo de este músculo longitudinal inferior. Y luego está el músculo después transverso, jóvenes. Este es el único músculo intrínseco. Uno dicen que el intrínseco también es el longitudinal superior. Este sí es intrínseco. Y sus fibras son totalmente diferentes a las disposiciones que hemos comentado a los otros músculos. Como el término lo dice, transverso, así. Como si estuviese abrazando a la lengua de un borde hacia otro, obvio en relación con la cara superior o dorso y la cara inferior. Entonces, ¿dónde se inicia este músculo? Estos son los que se inician en el septum lingual, en esta estructura que hay acá, jóvenes. Aquí se originan. Y después se dirigen lateralmente hacia los bordes, así como a las fibras que están viendo ustedes aquí, y se adhiere a la mucosa de esta región. Y el trabajo de este músculo es disminuir el diámetro transverso de la lengua y contribuir a una pronunciación del surco y que va a adquirir una concavidad superior producto del accionar de este músculo. Entonces, ahí los músculos constitutivos de la lengua, jóvenes, y otros esquemas es para ilustrar lo mismo, ¿no? Aquí está el longitudinal superior, que no se veía bien. Este es el surco, donde está el septum lingual y donde está el longitudinal superior y el longitudinal inferior. Aquí está esta estructura blanquecina representada acá, es el septum lingual. El longitudinal inferior, que ya se los precisé bien también, jóvenes. Y este sí, como el nombre lo dice, está en la cara pues inferior de la lengua. O sea, estamos haciendo un poquito más de remarcación de estos músculos que hemos comentado. Aquí está nuevamente el transverso, jóvenes. Está en los márgenes o bordes laterales de la lengua. Su acción es estrechar la lengua. Y obvio, al estrechar como que a la lengua lo alargasen. Algunos hablan de un músculo vertical, pero este músculo solamente lo he encontrado en este esquema, más no en los textos. ¿Y qué inervación tiene esta estructura que se llama lengua? Tiene diferente tipo de inervación, jóvenes. La región anterior, desde el punto de vista movilidad, es a expensas del quinto par, a través del nervio lingual, su rama lingual. Desde el punto de vista sensitivo, es filetes conformacionales obvio-gustativos del séptimo par craneal, específicamente a través del nervio de la cuerda del tímpano. La región posterior es inervado por tanto la participación filetes del décimo como del noveno par. Y se comenta que la mayoría de músculos son inervados por el nervio hipogloso mayor. Ahora, aparte de inervación, jóvenes, desde el punto de vista motor, sensitivo, gustativo, tiene irrigación, y la arteria responsable de la irrigación de esta estructura es una rama de la carótida externa, la arteria lingual, que se divide después, transcurre por el piso de la boca, se divide en la arteria dorsal de la lengua, la arteria lingual cuando está en la cara inferior, 2/3 inferiores de esta superficie de la lengua, y que lo vieron ustedes hace un momento a través de esa membrana translúcida de la mucosa que tapiza esta cara inferior. Las venas igual, de disposición inversa, y que van a desembocar en este tronco común antes de llegar a
yugular interna, que es el tronco tirolimbofacial. Hay drenaje linfático, si hay drenaje linfático, jóvenes. Esto por si acaso no es drenaje linfático, que tiene una disposición especial, siguiendo siempre la cadena del tejido linfoideo en relación a la yugular, en la región cervical. Desde el punto de vista gustativo, que es la otra función que tiene la lengua, jóvenes, existen diferentes papilas gustativas, con diferente función y diferente ubicación. Entonces acá está el surco terminal, jóvenes, el agujero ciego, y por delante las primeras papilas gustativas son las papilas caliciformes o circunvaladas. Luego, en la región, digamos, donde termina el surco y donde empieza el dorso en sí de la lengua o la lengua palatina, están las papilas foliadas, que generalmente perciben el sabor ácido. Luego, más anteriormente, ya pegado en relación al mismo dorso de la lengua y en relación al septum lingual, están las papilas fungiformes, que perciben el sabor salado, y más en relación a la punta de la lengua están las papilas fibroformes, que son las más numerosas, que perciben el sabor dulce. Ahora, ¿por qué la denominación de circunvaladas, foliadas, fungiformes o filiformes? Es por el aspecto que tienen cada una de estas papilas, que tienen, obvio, sus terminaciones neuroepiteliales que se encargan de percibir estos diferentes sabores. Entonces, y estos están inmersos ¿dónde? En el tejido de sostén propio que tiene la lengua al margen de la mucosa, al margen de la estructura muscular. Y en este esquema está mejor especificado, jóvenes, el sabor que se percibe y en relación a las papilas. De lo amargo que no lo se precisaba está en relación con las papilas circunvaladas. Nuevamente lo mismo, chicos. Otra estructura conformante, esta es una vista superior por si acaso, de la cavidad bucal son las encías, los dientes aparte de la lengua. Y también se consideran como estructuras en relación a la cavidad bucal, si no, no habría, digamos, la lubricación respectiva, y no solamente lubricación, sino tejido o líquido para conformar el bolo alimenticio, que son las glándulas salivales. Que eso lo revisaremos en una posterior reunión. Entonces, revisemos encías y dientes. Antes, las encías simplemente es un mismo repliegue que tiene la mucosa que tapiza la cavidad bucal, pero en el entorno ¿de qué? De los orificios alveolodentarios, también en la mandíbula o en el maxilar superior. Y que esta mucosa no está dispersa así, sino que se unen en el entorno del mismo orificio que constituye el alveolo dentario. Entonces, esta es la mucosa que a medida que vayamos revisando, describiremos más características. Y esto es en una pieza dentaria, jóvenes, o un diente. ¿Y qué características tienen estas superficies dentarias? Que son órganos duros, de aspecto blanquecino, la ubicación ya no necesito precisarlas, pero que tienen una evolución diferente. Y la evolución es diferente porque de acuerdo a la cronología del individuo. A más temprana edad se habla de los dientes o proceso de dentición temporales, que son 20, y cuando ya se está en la etapa adulta se habla de la dentición definitiva, donde hay 32 piezas dentarias. Entonces, órgano anatómico duro, enclavado en los alvéolos dentarios, tanto de la mandíbula como del maxilar, y que el mecanismo por el cual se articulan ambas estructuras es la gónfosis. Los tejidos que fundamentalmente entran en la composición de un diente es calcio y fósforo. Entonces, en base a esta estructura adquieren pues la dureza que es característico de estas piezas anatómicas.
Y en la evolución dentaria definitiva, el número, digamos, que tenemos de piezas dentarias es 2, 1, 2, 3. 2 caninos, 1 incisivo, 2 molares, premolares, perdón, y 3 molares. O sea, esta descripción que les acabo de hacer es para una hemimaxila, hemimandíbula y la otra hemimandíbula. Entonces significa pues que habrán, si hablamos de dos caninos, serán 4 caninos en el maxilar superior o maxilar simplemente y 4 caninos en la mandíbula. En total 8 caninos. Y al final salen las 32 piezas dentarias. O sea, esto debe ser multiplicado por 4 y sale el número total de piezas dentarias. Acá lo tienen. Lo que les acabo de comentar lo tienen acá. 8 de incisivos, 4 de caninos, 8 premolares y 12 y al final están las 32 piezas dentarias en las 2 arcadas respectivas. Esta es una de las partes componentes del diente. Diente es lo que se incrusta en el alvéolo dentario o la raíz del diente. Cada diente tiene su característica especial, pero lo único visible del diente es esto, que es la corona del diente. Esto está en el alvéolo propiamente dicho. ¿Y qué partes en general tiene un diente? Esta es la estructura general. Esto es tejido óseo. En la corona, ¿qué hay? O antes, primero, esta es la encía, que se junta en el entorno de la superficie alveolar. Corona, una parte estrecha entre la corona y la raíz, que es el cuello del diente, donde prácticamente está metida el tejido gingival y la raíz del diente. Luego, internamente, ¿qué tiene? La corona, ¿qué tiene? La parte más externa es el esmalte. Y por dentro del esmalte está la dentina, que es la parte blanda. Y en esta dentina están los tejidos que dan irrigación, drenaje venoso e inervación a cada pieza dentaria. Y la dentina, la misma dentina, cuando está en relación con la superficie ósea alveolar, ya no se llama esto esmalte, se llama el cemento. Y la raíz del diente se caracteriza porque tiene un orificio, su parte generalmente central, dependiendo si tiene una o varias raíces, y a su vez la superficie ósea alveolar tiene otro orificio, porque por ahí se van a introducir o van a salir arterias o nervios. Entonces, en la estructura general de un diente, que se dice de que quienes constituyen el órgano dental es el diente propiamente dicho, el periodonto, la pared ósea alveolar y el tejido gingival. Eso caracteriza a un órgano dental. Entonces, la encía es esta región, jóvenes, la gingiva prácticamente dicho, que rodea el cuello del diente. Ahora, pero no solamente hay tejido blando en esa región, hay un tejido periodontal o ligamento periodontal, que está en relación en esta superficie del diente y la superficie ósea del alvéolo. Y acá hay otro tejido blando, ya más pegado a la raíz, un tejido ligamentario que se llama la pirámide de Black. Entonces, estas son características propias de cada diente, jóvenes. Entonces, por ejemplo, los incisivos se caracterizan porque su borde, o sea, la corona es así, aplanado en el sentido anteroposterior y cortante, mientras que los caninos tienen una superficie de la corona, jóvenes, así, en punta, conizado para desgarrar, los otros son para cortar. Los premolares se caracterizan porque en su cúspide tienen como 2 tubérculos, mientras que los molares propiamente dicho pueden tener 4. Y la raíz también cambia. La raíz en el caso de los incisivos solamente es una raíz, en los caninos igual, mientras que los premolares pueden tener 2 y los molares hasta 4 raíces. Y la última pieza dentaria en la evolución de los molares es lo que se llama la muela del juicio.
Entonces, los molares, son los que prácticamente trituran los alimentos. Aquí está la cúspide que tiene un molar. Y aquí para que vean, jóvenes, cómo es el proceso evolutivo en la cronología. Estas son cuando se produce los dientes deciduales, y aquí están los dientes definitivos que van o sea, de la dentición temporal, y aquí en espera, como se dice, los dientes definitivos, o las piezas dentales definitivas. Aquí para que ustedes vean de dónde provienen las arterias y a dónde se dirigen las venas que están en relación con las piezas dentarias. Obvio, acá van a ser la arteria alveolo-dentaria inferior, acá van a ver el alveolo dentario superior a expensas del alveolo dentario posterior, medio y anterior. Estos ya son a expensas de la arteria maxilar interna. Doctor. Sí. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Jóvenes, la inervación, lingual y el infraorbitario, y lo mismo que jóvenes. Listo, chicos. Esa es nuestra primera clase de Anatomía 2.